El universo conocido estaba dominado por el Imperio de los Eternos, una civilización alienígena milenaria cuya monarca, Serenia Beltar, era considerada una deidad viviente. Su linaje había gobernado durante incontables eras, y el pueblo creía que su sangre aseguraba el orden cósmico. Serenia era una figura imponente, con piel iridiscente que cambiaba de tonalidad según la luz estelar y unos ojos de color violeta que parecían contener constelaciones enteras. Pero tras su imagen casi divina se escondía una verdad dolorosa: el linaje estaba muriendo. Los Eternos eran incapaces de procrear desde hacía generaciones. La infertilidad se había convertido en la plaga silenciosa de su especie. Científicos, alquimistas y místicos lo habían intentado todo, sin éxito. La extinción era una sombra inevitable. Serenia llevaba la carga de esa tragedia. Cada día sentía el peso de los miles de millones de vidas que dependían de su capacidad de dar un heredero. Y cada día, el vacío en su interior se hacía más profundo. Había aceptado que su imperio moriría con ella. En un rincón periférico de la galaxia, una joven especie llamada humanidad comenzó a expandirse. Eran pequeños en número, frágiles en comparación con los Eternos, pero su adaptabilidad y su espíritu indomable llamaron la atención de Serenia. Cuando un conflicto territorial los puso frente a frente, la monarca decidió negociar en lugar de destruirlos. Fue así como conoció al comandante Adrián Sol, un humano de mirada firme y palabras directas. Adrián no se arrodilló ante la monarca. No la trató como a una diosa, sino como a una persona. Esa sinceridad desconcertó a Serenia, acostumbrada a la adoración ciega. Él la miraba sin temor, y en sus gestos había una calidez que ella jamás había sentido entre los suyos. El contacto entre sus especies se intensificó. Humanos y Eternos comenzaron a intercambiar tecnología, cultura y ciencia. Pero lo que realmente floreció fue un vínculo secreto entre Serenia y Adrián. Ella encontraba en él un refugio contra la soledad de su trono, él veía en ella un alma marcada por la responsabilidad y el sacrificio. Su relación era imposible. Las leyes del imperio prohibían cualquier unión con especies inferiores. Pero en los encuentros clandestinos, lejos de la mirada de los cortesanos, la monarca se permitía ser simplemente una mujer. Adrián, con su carácter noble, intentó alejarse, temiendo el escándalo y las consecuencias, pero el lazo que los unía era más fuerte que cualquier norma. El amor creció en silencio, alimentado por la fragilidad del tiempo que compartían. Serenia comenzó a soñar con algo que había creído perdido, un futuro. Aún así, nunca se atrevió a imaginar que aquel vínculo pudiera salvar a su pueblo. Meses después de su último encuentro, Serenia comenzó a sentir cambios en su cuerpo. Al principio lo atribuyó al estrés, pero las pruebas médicas confirmaron lo impensable: estaba embarazada. Su estirpe, condenada a la infertilidad durante eones, había encontrado vida en el fruto de su unión con un humano. La noticia la dejó sin aliento. Lloró en silencio durante horas, temiendo que todo fuese un error. Pero los signos eran claros: dentro de ella latía un corazón nuevo, una vida que podía salvar a los Eternos. Serenia reunió a su consejo más cercano. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con horror. Un heredero mestizo, murmuraban. Mancharemos la pureza del linaje con sangre humana. Pero la monarca, con una determinación que jamás había mostrado, les hizo callar. Este hijo es el futuro, declaró con voz temblorosa, pero firme. Y es mi alegría. El día que anunció su embarazo al imperio, la galaxia entera contuvo el aliento. Ante millones de súbditos reunidos en la Plaza de los Soles Eternos, Serenia levantó las manos hacia el cielo y proclamó: un humano me ha dejado embarazada. No era un grito de vergüenza, sino de victoria. Era el rugido de una mujer que había encontrado esperanza donde todos habían visto condena. Su voz resonó a través de los sistemas estelares, transmitida a cada rincón del imperio. Por primera vez en siglos, los Eternos sintieron algo que creían olvidado: fe en el mañana. La reacción fue caótica. Hubo celebraciones en algunos mundos y protestas en otros. Los sectores más conservadores clamaban traición, otros pedían la cabeza del humano. Pero el pueblo, en su mayoría, lloraba de emoción. Aquella vida que crecía en el vientre de su monarca podía ser la salvación de toda su especie. No todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. Una facción radical del imperio, liderada por el general Carit, planeó un golpe para eliminar al heredero impuro y restaurar la gloria original de los Eternos. Serenia se vio atrapada entre el amor por su hijo y el peligro de una guerra civil. Adrián, al enterarse de la conspiración, arriesgó su vida para regresar al imperio y protegerla. Su llegada fue clandestina, pues muchos Eternos lo consideraban una aberración viviente por haber contaminado a su monarca. Pero nada lo detendría.
No dejaría que le arrebataran a su familia. En una noche de traiciones y sombras, el general Carit atacó el palacio imperial. Serenia, debilitada por el embarazo avanzado, apenas podía defenderse. Fue Adrián quien, enfrentando fuerzas muy superiores, logró salvarla. Sus acciones dieron tiempo para que los leales a la monarca repelieran el golpe. Pero el precio fue alto. Adrián cayó herido de muerte protegiendo a Serenia. Con el último aliento, acarició su vientre y susurró: «Prométeme que le enseñarás a amar como nosotros lo hicimos». Serenia, con lágrimas ardiendo en sus mejillas, lo sostuvo hasta que su luz se extinguió. Aquel dolor desgarró su alma, pero también le dio fuerza. Su hijo no solo sería el heredero del imperio, sino el legado de un amor que había desafiado galaxias enteras. Meses después, bajo el cielo radiante de la capital imperial, nació el heredero. Su piel brillaba con el fulgor de los eternos, pero sus ojos eran los del hombre que había dado la vida por él. Serenia lo sostuvo en brazos y supo que, aunque el vacío de la pérdida la acompañaría siempre, el amor de Adrián viviría en su hijo. El imperio, conmovido por su sacrificio, aceptó al heredero mestizo como símbolo de unidad. Serenia declaró el inicio de una nueva era, una donde los eternos y los humanos construirían un futuro juntos. Años más tarde, cuando el niño preguntó por su padre, Serenia le habló de un hombre valiente que había amado sin miedo. Y cada vez que veía su sonrisa, el corazón de la monarca recordaba aquel grito de alegría que había cambiado el destino de su pueblo. Un humano me ha dejado embarazada. No era solo la historia de una madre y su hijo. Era el relato de cómo el amor, incluso en el universo más frío y vasto, podía encender una llama capaz de salvar civilizaciones enteras.